Y es que al final este trabajo que yo he hecho surgió de una necesidad, yo creo, muy evidente, que es que la formación de las profesionales, en mi caso, en este trabajo de atención primaria, en cuanto a temas de sexología, está muy limitada, como ahora veremos, y eso genera mucha inseguridad dentro de las profesionales de cara a encarar ese tipo de temas en la consulta. Entonces, de hecho, este trabajo surgió porque yo cuando empecé el máster, lo comenté evidentemente en mi equipo de primaria donde yo estaba trabajando, y me surgieron un montón de preguntas súper interesantes de compañeras, de qué guay, cuéntanos, queremos saber, haznos una charla, queremos ver esto, qué tal. Y un montón de dudas de, guay, yo es que no sé, cuando viene una paciente con según qué cosas, no sé cómo afrontarlo, no sé cómo hablarlo. Como no nos han formado, me pongo nerviosa y prefiero ignorar el tema. Y yo sé que eso tampoco es bueno, pero... Y entonces, un poco en relación con esto, me propusieron el mismo grupo del centro de salud hacer un taller. Y entonces yo propuse un curso de sexología, que es el que ahora os explicaré, un curso de sexología sanitaria para profesionales de atención primaria del centro de salud donde yo trabajaba, y decidí convertirlo en mi TFM haciendo un cuestionario para evaluar cómo era el conocimiento antes del curso que yo hice y qué tal era después, que es un poco lo que os voy a contar. Lo he estructurado en la presentación igual que el TFM, veréis que hay introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Y bueno, un poquito para comenzar a nivel de antecedentes, una pincelada muy rápida por el contexto de atención primaria, que como ya sabéis es una estructura muy básica del sistema sanitario estatal, y con básica me refiero a esencial, es la primera puerta de entrada, y normalmente se divide en áreas básicas de salud que pueden tener uno o varios centros de salud adscritos a la misma localización o algún consultorio, y en estos centros de salud o consultorios normalmente hay equipos multidisciplinares que, dependiendo de cómo de grande sea el centro de salud, pues a lo mejor solamente hay medicina, enfermería y las compañías de administración, o a veces pues hay fisioterapia, hay odontología, pediatría, etcétera, etcétera. La sexología sanitaria en este ámbito, como decía, la formación es bastante limitada. Yo creo que cada año es un poquito mejor, por lo menos por lo que yo puedo ver en los planes de estudios que hay ahora, en mi propia universidad, por ejemplo, pero sigue estando muy centrada en la anatomía y en la prevención, ¿no? En prevención de embarazos no deseados, prevención de enfermedades de transmisión genital, etcétera. Y aún así, aunque la formación es tan limitada, es curioso porque sí que hay algunas investigaciones, como la de GOT de 2004, que dicen que sigue siendo el sitio preferido por la población para ir a preguntar temas de salud sexual. Y aún así, pues eso, las intervenciones activas que hay ahora mismo en el servicio de salud de atención primaria suelen ser prevención de embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual y el seguimiento de embarazo. La justificación, por tanto, de este trabajo era que, siendo que la sexualidad es una dimensión que está presente a lo largo de toda la vida y que la atención primaria es el lugar donde más pregunta, más consulta a la gente, no puede ser que contemos con esta falta de recursos formativos de los profesionales y con esta falta de ese enfoque integral de la sexualidad, ¿no? De esa mirada un poco más amplia. También quería destacar que las dificultades sexuales que están descritas como tal, las del DSM, que es una clasificación que ya hemos hablado en muchos otros momentos, que es una clasificación muy deficitaria y un poco cutre, si me permitís la expresión, pero a nivel de prevalencia, con estas clasificaciones sí que se habla de que hay un 40 o 50% de la población socializada como mujer con dificultades sexuales y un 20% de la población socializada como hombres, ¿no? Y aún así, pues eso, la formación es muy, muy, muy limitada a nivel de profesionales, incluso para conducir una conversación o incluso para hacer solamente el acompañamiento, ¿no? De esa situación. Luego, por otro lado, las intervenciones educativas breves, como ahora veremos, tienen una evidencia importante de que son unas buenas herramientas para mejorar el conocimiento en ciertas áreas, ¿no? Entonces, claro, tener en cuenta que la falta de enfoque integral de sexualidad y la falta de recursos formativos de las profesionales es sinónimo de la inseguridad de las profesionales de las que hablábamos al principio, ¿no? Que no te atreves muy bien ni siquiera a comenzar la conversación porque no sabes muy bien cómo continuarla. Nosotras en medicina, en general en el ámbito sanitario, trabajamos mucho con la medicina basada en la evidencia. Si no hay una evidencia, si no hay una guía, unos protocolos, unas
una base formativa en la que guiar esa consulta, muchas veces te sientes pues eso, muy insegura, evitas conversaciones, en este caso en el tema de sexualidad, y eso al final se acaba traduciendo en una atención insuficiente, deficiente y muchas veces incluyendo juicios morales, incluyendo información errónea, etcétera, etcétera. El objetivo principal, el objetivo general de este trabajo, por tanto, es evaluar la eficacia de una intervención educativa, que es el curso de sexología este que ahora os contaré que hice, en cuestiones de sexología sanitaria dirigida a profesionales de atención primaria, y los objetivos secundarios son analizar el conocimiento que tenían las profesionales sobre sexología antes del curso y después del curso. Y el segundo objetivo secundario es comparar si los resultados obtenidos eran significativos después de la intervención o no. En cuanto a estado de la cuestión, sí que hay un montón de evidencia científica de que las intervenciones educativas en salud sexual son eficaces, pero es verdad que la mayor parte de los estudios, por no decir todos los que encontré, eran en poblaciones no sanitarias o lo más cercano a una población sanitaria, un estudio en población sanitaria, eran en estudiantes de medicina. Y de hecho, este estudio de Aburto y Aciniega, la metodología es un poco cuestionable, entonces tampoco había una base científica muy sólida en la que basarme. Sí que la brecha de formación de profesionales de la salud en sexualidad es muy evidente y hay literatura de sobra que lo describe. Y los planes de estudios que yo he analizado, que en el caso de mi TCM fueron los de la universidad donde yo estudié en Lleida, que es el mismo lugar donde he hecho el trabajo y por tanto tenía como sentido, coherencia espacial. Los planes de estudios, tanto de medicina como de enfermería, siguen teniendo un enfoque muy biologicista, muy centrado en la capacidad reproductiva. Y he puesto aquí la palabra punitiva porque es un poco volver a enfocar siempre eso, ¿no? Cuidado con los embarazos no deseados, cuidado con las infecciones de transmisión sexual, cuidado con... Pero en ningún momento se enfoca el placer ni desde un punto anatómico, porque por ejemplo el clítoris sigue brillando por su ausencia en los libros de anatomía, ni desde un punto de vista clínico, ¿no? Porque tampoco se tiene en cuenta. A nivel de impacto potencial de esta investigación, pues es poder generar una visión integral de las pacientes, aportando esta visión de la sexualidad de las pacientes a la consulta. El aumento de conocimiento sobre sexualidad de los profesionales también podría evitar la sobremedicalización de procesos fisiológicos que no necesitan medicación, pero que muchas veces por desconocimiento se acaban sobremedicalizando. E incluso hay algunos artículos que hablan de que puede ayudar a detectar más fácilmente situaciones de violencia sexual. Como metodología, el diseño es un diseño cuasi experimental, prospectivo y longitudinal y descriptivo. La población, como ya decía, son las profesionales de atención primaria del centro de salud del área básica de salud Bordeta Magranés, que cuenta con el centro de salud Bordeta Magranés y con un consultorio que es más chiquitito, que era donde trabajaba yo, que solamente éramos una enfermera, una médica, que era mi tutora de la residencia, y yo, y la administrativa. Y la intervención fue el curso de sexología sanitaria para profesionales, que se impartían 6 sesiones de 1 hora y media cada sesión, entre febrero y junio de 2024. El cuestionario se administró, el mismo cuestionario, que es un cuestionario que realicé yo exprofeso para esta investigación, porque no había un cuestionario que a mí que me gustara, ¿no? Como para poder hacer el análisis que yo quería hacer, no encontré nada que se ajustara a lo que yo buscaba y por tanto realicé uno, ahora os explicaré también en base a qué, y se administró al principio del curso y al final del curso. Yo creo que una de las cosas más interesantes de este trabajo fue, para mí por lo menos, haciéndolo, fue la elaboración del curso como tal, porque empecé un poco por mirarme yo a mí misma también, de ver qué cosas me hubiera gustado a mí o me gustaría a mí que me explicaran como médica de familia del ámbito de la sexología para poder gestionar una consulta, dando por supuesto que con un cursito de 6 sesiones nadie se va a hacer sexólogo y que no se pretende tampoco esto, ¿no? Pero sí que se pretende que por lo menos tengan una herramienta y un conocimiento básico para, uno, no dar información falsa o errónea, dos, no hacer juicios morales innecesarios basados en los prejuicios de la profesional, y tres, no tener la sensación de estar vendida, entre comillas,
cuando intente abordar una consulta sobre sexología, aunque sea solamente para poder acompañar la conversación, para poder acompañar emocionalmente un poco a esa paciente o a ese paciente que tiene dudas y saber qué recursos tienes en tu entorno para poder derivar a alguna sexóloga, fisio de suelo pélvico, psicóloga especialista, ¿sabes? Que te puedan ofrecer los recursos que tú a lo mejor no tienes. Pero por eso en este curso como intenté hacer como una base muy, muy, muy básica de cosas que necesitaría saber un profesional de atención, una profesional de atención primaria para poder tener una conversación sobre sexualidad sin hacer daño, digamos, ¿no? Para eso lo que hice fue, por un lado, mirar las guías de lo que se supone que tiene que saber sobre sexualidad un especialista en medicina familiar y en enfermería comunitaria también, que es verdad que lo cogí un poco con pinzas porque esos planes de estudio al final tampoco están muy, muy, muy bien, pero sí que lo utilicé un poco de guía y lo complementé ahora veremos con el temario del máster en sexología sanitaria de Sexpol, que es el que he hecho este año, y con manuales de sexología clínica. Y entonces me salió un cursito de 6 sesiones. La primera sesión era una introducción a la sexología con conceptos básicos de, pues eso de qué supone la sexualidad, si es una dimensión que es transversal a la vida de las personas, etcétera, etcétera. ¿Qué barreras hay para la intervención en sexualidad en la atención primaria y qué recursos serían necesarios para poder llevarla a cabo? Que de hecho todo el curso está planteado de una forma muy interactiva para que se genere debate y también para ver un poco la opinión y de dónde partía con las compañeras. Y aquí en esta primera sesión hice como un Kahoot, como un juego de mitos y tabúes de la sexualidad, que dio mucho pie a mucha conversación y a mucho debate y que hizo que también el principio del curso fuera así un poco más dinámico. En la segunda sesión hablamos de anatomía y fisiología de la respuesta sexual y como en la carrera sí que es verdad que se estudia más toda la parte más reproductiva, digamos, yo intenté centrarme más en la parte del placer. Intenté hacer, pues eso, con algunos estudios de 2019 que sí que tienen unas imágenes mejores del clítoris y hacer como más hincapié en toda la parte de fisiología de la respuesta sexual. En cuanto a dificultades sexuales, hablé de los diferentes tipos de dificultades sexuales, pero intenté centrar sobre todo en, en intentar quitar de en medio todas esas clasificaciones, que no quitarlas de en medio porque son la base con la que también trabajamos, pero hacer mucho más hincapié en el enfoque psicosocial y no tanto en el bio. Y cuando hacíamos enfoque en el bio, más en la parte de posible negligencia incluso, ¿no? Es decir, yo qué sé, cuando puse todos los fármacos que pueden tener una consecuencia en la función sexual de las personas, había un montón de profesionales que llevan trabajando 30 años que no conocían ni la mitad, ¿no? Y decían, ay, pues, calla, el otro día me preguntó una paciente y a lo mejor estaba siendo secundario al antidepresivo y no lo había pensado, cosas así, ¿no? Luego hice una cuarta sesión de identidad de género que fue súper extensa porque solamente con los conceptos básicos se abrió un debate brutal porque había muchas cosas que no se manejaban y aquí fue una sesión muy intensa. Se habló también de salud mental en personas trans y del contexto legal a nivel sanitario. En cuanto a orientación sexual, también solamente con los conceptos básicos estuvimos mucho tiempo de debate y hablé un poco de la escala de Kinsey, del triángulo de Aben, del concepto de la sexualidad como orientación sexual y aquí también se abrió un debate muy interesante. Y decidí acabar el curso con una sesión titulada Prácticas sexuales no convencionales, que aquí sobre todo la idea era, que la idea fue abordar el tema de la normatividad y del concepto de normalidad, entre comillas, también un poco para desmontar esa creencia de que el, muchas veces nos basamos en los prejuicios estos de la cis heteronormatividad para juzgar la vida sexual de las pacientes sin querer y eso genera un daño de las que muchas veces no somos conscientes. Entonces hice como mucho hincapié en lo que es normal, lo que no es normal, lo que se considera prácticas sexuales convencionales, lo que no, y se generó un debate también muy interesante. Y aquí metí también todo el tema de decir qué consecuencias puede tener mi actitud, mis prejuicios, la forma en que me comunico, etcétera, etcétera. Como decía, las fuentes de formación fueron sobre todo las pautas del máster, los manuales de sexología como el de Castelo Blanco y el de Francisco Cabello también lo utilicé, y fue
es un curso muy centrado en profesionales de atención primaria, un poco por lo que hablaba antes de la medicina basada en la evidencia, así intenté hacerlo todo como muy riguroso dentro de la literatura que encontré. El cuestionario era un cuestionario de 32 preguntas que se contestaban exactamente 3 minutos, porque lo estuve probando, porque sabía que si era mucho más largo iba a tener más problemas para que lo hicieran. La mayor parte de las preguntas son de tipo Likert, que es de 1,2 sobre 5, siendo como eran muchas preguntas de la mayoría de cómo percibes tú el conocimiento que tienes en esta materia, 1/5 era tengo la sensación de que no sé nada y 5/5 era tengo la sensación de estar súper bien formada. Los apartados también eran 6, el primero de ámbito profesional para saber un poco con quién estábamos hablando, ¿no? Profesión, si eran residentes o no, si habían recibido formación previa en sexología antes del curso. El segundo, sobre fundamentos de la sexualidad, si conocían el enfoque biopsicosocial, si sabían o conocían el concepto de la sexualidad como transversal a lo largo de la vida, si pensaban que era importante su abordaje en consulta, si conocían los derechos sexuales. Un tercer apartado sobre anatomía y fisiología, que hablaba, pues eso, si conocían la anatomía y fisiología de las diferentes partes de eso, la vulva, la vagina, el clítoris, etcétera, y si conocían las fases de la respuesta sexual. Un cuarto apartado sobre salud sexual y reproductiva, si conocían las infecciones de transmisión sexual y genital, si conocían su abordaje terapéutico, si conocían métodos preventivos, métodos anticonceptivos y qué recursos tenían sobre este. A nivel de género y orientación sexual también, sobre todo diferencias conceptuales, si conocían las clasificaciones, los tipos de atracción. Y aquí metí la pregunta de si consideraban que influían los prejuicios de las profesionales en el abordaje de una consulta y si consideraban que el uso del lenguaje inclusivo generaba algún tipo de respuesta. A nivel del sexto apartado sobre abordaje de problemas sexuales, principalmente eso, si conocían los tipos de dificultades sexuales, los fármacos que podían afectar y si consideraban que tenían la capacidad de manejar las dudas sobre sexualidad en consulta y conducir con comodidad o con confianza o algo así puse, una conversación sobre sexualidad. A nivel de resultado, a mí es verdad que la muestra fue súper pequeñita al final. Me hubiera gustado que hubieran participado muchas más personas, pero bueno, las circunstancias fueron las que fueron y aún así la verdad es que los resultados son guay. Entonces, pues Hola yo estoy Blanca, con... mira, es que las personas que tengo el miércoles por Vale. Que aunque fuera una muestra pequeña, yo estoy contenta con los resultados. En la primera fase, es decir, el cuestionario de antes de empezar el curso, contestaron 14 participantes, una psicóloga, 6 médicas, una de ellas residente, 7 enfermeras, una de ellas residente también, y los apartados que mejores resultados tuvieron fueron los de fundamentos de la sexualidad y los de anatomía y fisiología. El cuestionario en la fase final, que es el cuestionario al final del curso, contestaron 9 personas, 6 médicas, entre ellas una residente y 3 enfermeras. Y los mejores resultados fueron también el apartado 2 y 3 y el apartado 4 de salud sexual y reproductiva. Si hacemos una comparación, en la columna de la izquierda que pone pre sería el cuestionario, los resultados del cuestionario al principio del curso y los de la derecha al final del curso. En este caso, esta era la pregunta de si habían recibido formación previa en sexualidad y como podéis ver por el código de coloritos, la mayor parte de las participantes tenían la sensación de no haber recibido apenas formación, ya que la mayor parte de las respuestas van por debajo de 3/5. En el apartado 2 de Fundamentos de la Sexualidad, más del 50% ya tenía una sensación al principio del curso de que tenían una buena formación y este porcentaje subió sorprendentemente al final del curso, que también lo podemos ver en el apartado 3 de Anatomía y Fisiología, que a mí no me sorprende mucho porque al final es de lo que más nos han enseñado en la carrera y tienes como una percepción previa de que ya sabes de qué te están hablando, ¿no? Pero me llama la atención que mejora igualmente después del curso, que es un curso muy breve, entre comillas, mejora la percepción. A nivel de salud sexual y reproductiva, lo mismo. Ya había más de un 50% de participantes que tenían una sensación de que estaban bien formadas, pero después del curso era un 80% de las participantes. A nivel de género y orientación sexual ya los porcentajes iniciales no son tan escandalosos, no son tan altos, pero también podemos ver una mejora muy importante de los porcentajes en el cuestionario final.
Y a nivel de abordaje de problemas sexuales fue la que más me sorprendió, porque en teoría algo de formación sí que tenemos sobre esto, y cuando, por ejemplo, identidad de género y orientación sexual en la carrera no se habla prácticamente, o nada. Y aquí, que en teoría sí tenemos formación, el primer cuestionario fue súper pequeñito, el porcentaje de 4 y 5 sobre 5, y sí que mejoró un montón después del curso. Como discusión, la mayoría de profesionales percibían una falta de formación que apoya la evidencia que había a nivel científico, que ya es lo que dice la literatura. En todos los apartados se evidencia una mejora de los resultados después de la intervención. Los resultados efectivamente sugieren que la intervención educativa podría mejorar el conocimiento en sexología, pero claro, no podemos perder de vista las limitaciones. Al final este trabajo tiene una muestra inicial súper pequeñita y la tasa de retención además ha sido baja. Entonces, qué rabia, pero bueno, al final yo creo que es un trabajo que se podría repetir y yo creo que con una muestra más grande podría dar resultados muy chulos. En respuesta a las conclusiones, en respuesta al objetivo general, los resultados efectivamente sugieren que la intervención educativa podría mejorar los conocimientos en sexología del equipo de profesionales de atención primaria. En respuesta al objetivo secundario primero, sí que es verdad que en todos los apartados se evidencia la mejora de los resultados, pero el segundo no lo hemos podido hacer porque con los resultados que teníamos, con las limitaciones que teníamos, no hemos podido hacer una comparación que fuera estadísticamente significativa de los datos. Yo, como conclusión un poco de este trabajo, creo que habría que seguir investigando porque un curso como el que se planteó, revisando mejor el temario, haciéndolo más extenso, haciendo un ajuste dependiendo de cada zona, qué formación hayan tenido, qué sé yo, me parece una herramienta muy fácil de hacer, muy fácil de implementar y una mejoría muy llamativa, aunque solo sea para que tengan un poco más de sensación de seguridad y de interés por buscar más información, ¿no? Y me parece que las repercusiones pueden ser muy grandes. Y nada más. Muchas gracias.